Bueno, y la pregunta es, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Cómo va a quedar esto? Se votó en el Congreso, el presidente dice que lo va a vetar. ¿Cómo es? Ya cuando la ley de movilidad que habían impulsado desde la oposición había sido votada en la Cámara de Diputados, el presidente de la Nación había anticipado que todo lo que comprometiese el superávit fiscal, el control de las cuentas fiscales del Estado, iba a ser vetado. La norma pasó con esa media sanción a la Cámara de Senadores y terminó votándose por una amplia mayoría, porque solo votaron en contra los senadores que responden a La Libertad Avanza y la senadora por el PRO, oriunda de la provincia de Córdoba, Carmen Rivero, que se sumó al bloque de La Libertad Avanza. Solo 8 votos negativos contra el resto de la Cámara, que dio luz verde para la sanción de esta nueva ley de movilidad, que tiene distintos artículos y que como uno de los principales contempla una restitución de haberes a los jubilados que se han visto muy golpeados por la suba inflacionaria que se ha dado desde el mes de diciembre hasta aquí. Contemplaba una recomposición salarial para los jubilados del 8,1%. Bueno, había muchas incógnitas y muchas especulaciones en torno a la decisión que finalmente iba a tomar el presidente de la Nación, porque siempre se supone que una medida de este tipo, vetar una medida de este tipo, supone algún tipo de costo político. De hecho, se llegó a hablar hacia la noche de ayer que el gobierno estaba evaluando algún tipo de veto parcial, es decir, mantener el espíritu de la ley, pero vetar algunos artículos en particular, que eran aquellos que, según el gobierno, iban a comprometer el déficit fiscal. Pero hoy el presidente Milei ha sido contundente en una entrevista que le brindó a un canal de la ciudad de Buenos Aires. Esto decía: darle a la sociedad la inconsistencia de lo que está enviando el Congreso y que entonces, si quieren hacer esto, que dejen en claro cómo lo quieren financiar. Porque yo le digo, este incremento de 62 puntos del PBI de deuda, es decir, 370.000 millones de dólares, que es lo que está verdaderamente costando esta medida. Esto se paga con pobreza, esto se paga con menos crecimiento. ¿Y sabe qué? Como la deuda son impuestos futuros, usted está destruyendo la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y las futuras generaciones. Estamos hipotecando el futuro, porque el daño que se está causando con esto es no menor. Es decir, los irresponsables que han votado esto le han costado al país 370.000 millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza y en la indigencia a los jóvenes. Si tengamos cuenta esto, es la ruina del país. Entre las repercusiones por esta situación, la palabra del ministro de Economía de la Nación, de Toto Caputo, Luis Toto Caputo, quien también a través de la red social X decía: a ninguno de los legisladores que votaron ayer la ley les preocupan realmente los jubilados. De lo contrario, hubieran presentado alguna ley el año pasado, cuando las jubilaciones cayeron 30 puntos en términos reales y en plena expansión del gasto público para ganar las elecciones. En cambio, estaban todos callados, parte de esa comunicación del ministro de Economía, que es en definitiva el que ha delineado junto al presidente estos números que lo llevan a sostener que darle curso a la ley votada ayer iba a comprometer en 1,2 puntos del PBI al gobierno nacional. Y otras repercusiones que son verdaderamente llamativas vinieron del lado de Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, que ayer de alguna manera mandó a sus senadores a votar a favor de la ley jubilatoria, y hoy a la mañana publica este tuit apoyando el veto del presidente. O sea, una disociación entre lo que digo y lo que hago. Dijo Mauricio Macri: la mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar también que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad de equilibrio fiscal por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados. Apoyo el veto del presidente Milei. Bueno, la mayoría de los argentinos hacemos milagros para vivir, pero los jubilados lo hacen más aún. Sí. Y la pregunta es,
¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a quedar los haberes? Desde la oposición, que habían realizado la ley y habían impulsado la ley, hablaban de una mejora de 26.000 pesos, que esto iba a representar una mejora en las jubilaciones mínimas de 26.000 pesos para los jubilados. Jubilaciones que hoy están en 276.000 pesos. Sí. No llegan ni siquiera a los 300.000 pesos. Vamos a consultar al doctor Fernando Viera, quien es abogado previsionalista. Doctor, tradúzcanos qué va a pasar con los jubilados, que ellos son los que están escuchando y quieren saber, en definitiva, qué va a ocurrir. Bienvenido, doctor. Buen día. Bueno, efectivamente, lo que ha ocurrido con esta ley es que les va a dar un aumento retroactivo a abril del 7,2% para todos, que forma parte del guarismo necesario para alcanzar la diferencia de inflación que hubo en enero. Recuerden que en abril Milei empezó a dar aumentos por inflación y les otorgó como una recomposición por la inflación de enero el 12,5%. Bueno, hay una diferencia allí para alcanzar la inflación de enero que va a ser pagadero retroactivo a abril. A su vez, determinaron un aumento anual, ¿sí? Donde lo que va a medirse es la diferencia entre la variación salarial y la variación en el índice de precios, y si los salarios le ganan a la inflación, en ese caso el 50% de esa ganancia se va a traducir en un aumento de las jubilaciones. Eso viene a colación frente al hecho o al escenario de que si en algún momento la inflación se controla, no hay más inflación, no debería haber aumentos jubilatorios porque están sujetos a la inflación. Bueno, con esta cláusula tendrían, aunque sea en esos periodos de estabilidad, si además hay crecimiento, se volcaría parte de ese beneficio a los jubilados, aunque sea una vez al año. Entonces esta fórmula permitiría a los jubilados mantener el poder adquisitivo y cuando al país le vaya bien, ganar un poquito más para ir recomponiendo la jubilación. Por otro lado, también se elevó la jubilación mínima para aquellas personas que tienen un solo haber, a 1,09 veces la canasta básica total que mide el INDEC, pero para el adulto. ¿Qué pasa? El INDEC mide una canasta básica para una familia de 4 y también para una sola persona adulta. Bueno, esa canasta básica para el adulto se la multiplica por 1,09 y eso sería el valor de la jubilación mínima para quien tiene una sola prestación. Si tenés dos, jubilación y pensión, seguirías manteniendo la misma mínima. Claro. Esto sirve como para absorber el bono, porque el bono también se le paga solo a los que tienen un solo beneficio, ¿no? Entonces sería una buena excusa para absorber ese bono e integrarlo dentro del haber jubilatorio. Ahora, lo que hay que aclarar, doctor, es que todas estas cuestiones ya son a esta hora letra muerta, porque el presidente ha dicho que va a votar de forma completa esa ley, por lo tanto los jubilados, para llevarle claridad a ellos que han estado escuchando desde ayer tantas cosas, vuelven a un punto cero. A ver, esto vuelve al recinto y si el Congreso insiste en ambas cámaras con las 2/3 partes de sus miembros, el Ejecutivo tiene la obligación de promulgarlo. Con lo cual, bueno, a ver, la mayoría del Congreso las tiene, ¿sí? Yo creo que el principal problema se da acá en que los jubilados han quedado atrapados en una pelea política. Claro. Porque la ley no es mala, la ley es buena, o sea, obviamente la ley es mejor que lo que venimos trayendo. El problema es cuánto le cuesta esto al Estado y si es que puede pagarlo. Porque al parecer se va a llevar aproximadamente 0,43 puntos del PBI, que es un poco más quizás de la mitad de lo que viene ahorrando el gobierno nacional, ¿sí? Entonces esa es la principal puja. Y yo creo que han quedado atrapados al medio de una pelea política, porque fíjense que los que aprueban esta ley son los mismos que han venido reajustando a los jubilados cuando han estado en el poder, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes? En algún momento vetaron el 82%, uno hizo un mal empalme en la fórmula de movilidad, el otro suspendió la movilidad y dio los aumentos que quiso. Entonces, bueno, ellos son un poco los responsables de este desfasaje de los jubilados y ahora de repente dan una ley magnánima. El tema es de dónde sale la plata, ¿sí? Claro. Fíjense que uno de los objetivos del gobierno era derogar el impuesto país. Y en el artículo 10 dice que dentro de los 6 meses promulgada esta ley hay que pagar la deuda que tiene ANSES con las cajas de previsión, pagar los juicios que tienen sentencia firme, pero la plata va a salir de los impuestos que tengan afectación específica a la seguridad social. Uno de esos impuestos es el impuesto país, el impuesto que quieren derogar.
Entonces, de esa forma le están metiendo también una traba porque van a tener que ver, si quieren derogar ese impuesto, van a tener que ver de dónde sacan la plata para pagar esa deuda. Claro. Entonces se dan cuenta que hay como una pelea y al medio quedaron como víctimas los jubilados, ¿no? Lamentable, doctor. Bueno, gracias por su claridad, doctor. Muchas gracias. Por favor, cuando gusten. Hasta Hasta luego.